Sí, ¿Me doctor escuchan? Reinaldo. Sí, continúa, Ya, por favor. perfecto. Entonces, les comentaba de que se concretiza la seguridad jurídica a través, pues, de la cosa juzgada, definitivamente. La cosa juzgada reviste esa protección a una sentencia. Entonces, ¿por qué lo controversial de aceptar siempre un amparo o un habeas corpus contra la resolución judicial? Porque precisamente el amparo, el habeas corpus, relativizan esa cosa juzgada que nosotros sabemos y se nos ha enseñado siempre que es inmutable, inmodificable, intransigible, inderogable. Entonces, hay inclusive países que han vetado la figura de un proceso constitucional contra resolución judicial, no aceptan eso, porque para ellos la cosa juzgada es, pues, precisamente despliega sus efectos inmodificables y no se puede tocar eso. Pero hay otros países como el Perú, en donde se considera que la cosa juzgada no puede ser absoluta, por más principio que concretice un derecho fundamental como es el derecho a la seguridad jurídica. Y básicamente es porque también nosotros nos acogemos a una tesis que creo yo es la tesis más válida sobre la cuestión del alcance de los derechos fundamentales, que es la tesis relativista, a través de la cual se señala y se establece que ningún derecho fundamental, ninguno, es absoluto, que todos los derechos fundamentales son relativos, porque por eso se parte de la idea de que mi derecho termina cuando empieza el tuyo. No puede haber un derecho fundamental absoluto, porque si yo digo, señalo, acepto que un derecho fundamental es absoluto, probablemente termina afectando derechos fundamentales de otras personas. Entonces, bajo la tesis relativista, no hay derecho fundamental absoluto. Y si no hay derecho fundamental absoluto, el derecho a la seguridad jurídica tampoco puede ser absoluto. Y además de ello, fíjense ustedes que en el ámbito ordinario, inclusive esa cosa juzgada tampoco es absoluta, porque, por ejemplo, en el caso peruano, nuestro Código Procesal Civil establece un proceso judicial que puede, más allá del proceso constitucional, relativizar, traerse abajo, anular esa sentencia final, que es el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. O sea, hay una excepción que lo establece el mismo proceso judicial ordinario. Y con esto la cosa juzgada ya no es absoluta. Claro, ustedes dirán, oye, pero la nulidad de cosa juzgada fraudulenta es un procedimiento excepcional. Claro, pues no puede ser tampoco algo arbitrario, no se puede utilizar de manera que desnaturalice totalmente el derecho a la seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada, por supuesto, pero ya hay un elemento, hay un instrumento que puede relativizar eso, efectivamente, porque no puede haber derecho fundamental absoluto. Entonces, el proceso constitucional, sea habeas corpus o amparo, pueden eventualmente acompañar a esa nulidad de cosa juzgada fraudulenta para relativizar esa sentencia final. Lógicamente, a diferencia de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, el proceso constitucional se utilizaría contra esa sentencia, porque esa es para demostrar que esa sentencia afecta el derecho fundamental o afecta a los derechos fundamentales. O afecta a los derechos fundamentales. Y una vez que yo sustento eso, entonces yo puedo plantear una demanda constitucional contra una resolución judicial que determine, que pueda demostrar, que pueda el juez constitucional saber y tener certeza de la afectación del derecho para poder declarar la nulidad de esa sentencia final. Entonces, en principio, se acepta que un proceso constitucional pueda plantearse contra una resolución judicial porque ningún derecho fundamental es absoluto, incluyendo el derecho a la seguridad jurídica. Eso es. Y dos, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, lo hablamos de manera general,
¿ya? De manera general, pero tengan en cuenta de que en realidad no es que se pueda interponer cualquier proceso constitucional contra una resolución judicial. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional te señala y te menciona cuáles son eventualmente los dos procesos constitucionales que yo podría plantear contra una resolución judicial. El primero de ellos es el proceso de habeas corpus. Pero el proceso de habeas corpus, fíjense, yo solo lo voy a poder interponer contra una resolución judicial cuando la resolución judicial me afecte o amenace mi derecho a la libertad individual. Yo no puedo interponer una demanda de habeas corpus contra la resolución judicial porque la resolución judicial me está afectando el debido proceso. No, no se puede, porque estaría desnaturalizando el habeas corpus. El habeas corpus protege la libertad individual y los 17 derechos que integran la libertad individual y que están taxativamente señalados en el artículo 25 del Código. Entonces, para plantear una demanda de habeas corpus contra resolución judicial, el requisito sine qua non, más allá que se afecte algún derecho del debido proceso, es que la resolución judicial afecte la libertad individual. En el caso del amparo, el amparo puede plantearse contra resolución judicial allí sí, cuando se afecte cualquier derecho fundamental. Si, por ejemplo, solamente se afecta el debido proceso, eso es el amparo. Si se afecta el derecho, inclusive podría ser a la libertad de expresión, a la libertad de religión, cualquier derecho, producto de una resolución judicial, es el amparo el mecanismo. Es decir, el habeas corpus contra resolución judicial resulta ser más excepcional que el amparo. Porque el habeas corpus, al proteger solamente la libertad individual, cuando cuestiona una resolución judicial, tiene que cuestionarla siempre y cuando ese derecho se esté afectando. Puede ser que se afecte la motivación, la defensa, el derecho a probar, cualquiera de los derechos del debido proceso, pero siempre en concordancia con la libertad. Si no hay la libertad individual afectada o amenazada, no procede el habeas corpus. Tendría que ser en todo caso el amparo, porque el amparo sí puede proteger solo el debido proceso, solo la motivación, solo el derecho a probar, solo cualquier otro derecho. Y otro punto importante, la pregunta, ¿no? ¿Solamente es habeas corpus y amparo contra resolución judicial? ¿Y qué hay del habeas data y del cumplimiento? Porque me estás hablando de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Bueno, con respecto al habeas data, sí se podría interponer, nada impide, nada prohíbe que se pueda interponer un habeas data contra resolución judicial. Pero allí el requisito sine qua non, ¿cuál sería? Así como para plantear habeas corpus contra resolución judicial, yo tengo que demostrar que la resolución judicial me afecta a mi libertad individual, para el caso del habeas data, yo tendría también que demostrar que la resolución judicial me afecta a mi derecho de acceso a la información pública o mi derecho a la autorregulación informativa. Yo no podría interponer un habeas data porque a mí se me ocurre contra una resolución judicial. Tengo que acreditar la afectación o amenaza de los derechos que tutela el habeas data. Y solamente son dos derechos. Por eso que es casi imposible, pues, que un habeas data se pueda interponer contra una resolución judicial. Pero no crean, se puede dar, nada lo impide. Les comento un caso, por ejemplo, hace unos años, ustedes recordarán que se liquidó el Banco Vice, ¿no? El Banco Vice, que ya no existe, ahora creo que las acciones lo compró el Scotiabank, qué sé yo. Pero según las normas de la banca, cuando se liquida un banco, entra a tallar la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, la Superintendencia de Bancas y Seguros entra a tallar como administradora de ese banco que estaba en proceso de liquidación. Y uno de los accionistas del Banco Vice presenta una demanda de habeas data, vean, miren habeas data, qué interesante, una demanda de habeas data contra los administradores
de ese banco en proceso de liquidación, que eran pues los de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y le solicita a la Superintendencia de Banca y Seguros, en su calidad de administradora de ese banco en proceso de liquidación, que le otorgue toda la información referente a las acciones, las cuentas, todos los movimientos del banco. Y él lo hace en su calidad de accionista del Banco BIS. Quiere saber toda la información que la superintendencia está manejando en la administración, con respecto a la administración de ese banco en liquidación, toda vez que él era accionista de ese Banco BIS. Muy bien, se contesta la demanda. En primera instancia, el juez declara fundada la demanda, fíjense, fundada la demanda, y le dice a la superintendencia que le brinde toda la información a la superintendencia. Y me sube a segunda instancia, y la sala, fíjense ustedes, la sala, de manera correcta, los magistrados de la sala se dan cuenta de algo. Los magistrados de la sala, al momento de analizar la apelación de ese proceso de habeas data y de esa sentencia de primera instancia que había declarado fundada la demanda, obligándole a la superintendencia que le brinde toda la información sobre el banco liquidado, la segunda instancia advierte que dentro de toda esa información, estaba el derecho al secreto bancario, las cuentas del banco de los que tenían sus ahorros y obviamente sus cuentas allí, que eran terceras personas que habían guardado su dinero, que obviamente hacían procesos de transacción, de retiro del banco. Y esa información, obviamente, ya no era una información pública, pasaba a ser una información de carácter privado y la ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque esa información, cuando yo voy al banco y hago las transacciones, tiene que ver con mi derecho al secreto bancario. Entonces la sala dijo, a ver, un momento. No podemos, señor, darle toda la información como ha dicho el juez de primera instancia, porque allí estaríamos vulnerando el derecho a la autorregulación informativa en conexión con el secreto bancario de las personas que tienen sus cuentas en este banco. Instancia que declaró fundada en todos sus extremos la demanda y reformándola la declaramos fundada en parte. ¿Por qué? Porque esa información referente a las cuentas bancarias de esas personas que han tenido su dinero ahí o que tienen sus ahorros todavía, no se le puede brindar, por más accionista que sea, teniendo en cuenta que eso ya tiene que ver con información confidencial. Y entonces la sala, con respecto a toda la otra información de cómo viene administrando la superintendencia, las acciones, eso sí, pero ya de corregir eso y darte cuenta de eso. El proceso culminó allí, pero imaginémonos, yo los pongo en el hipotético caso, que uno de ustedes, yo o cualquiera, hubiese tenido su cuenta de ahorros allí en ese banco en proceso de liquidación y que la sala de segunda instancia no se hubiese percatado de esto del secreto bancario. Y la sala de segunda instancia hubiese confirmado la sentencia de primera
Parece que la señal... volvió la señal felizmente. Mil disculpas. Bien, les decía, podría haberse planteado un... podría haberse planteado una intimidad en mi derecho al secreto bancario y podría tranquila haber interpuesto una demanda de habeas data contra habeas data. Nada lo impide. Pero casos como este que les acabo de contar, muy difíciles pues que sucedan, ¿no? En la práctica, pero pueden darse. Ahí, por ejemplo, una sentencia, y es más, no se dio porque la sala de segunda instancia corrigió lo que el juez no se había percatado en primera instancia. Pero si lo hubiera confiado la autorregulación informativa de las personas que tenían sus cuentas en ese banco en procedimiento de liquidación. Y nada hubiese impedido que cualquiera de ellos hubiese interpuesto una demanda de habeas data contra habeas data. Entonces, son casos excepcionales, pero sí se puede plantear habeas data contra resolución judicial. Yo que tenga entendido no ha habido ningún caso. Ni en tanto tiempo ha habido un caso, pero un caso que podría haber resultado de un habeas data contra resolución judicial, curiosamente de otro habeas data. Pero no se dio, porque la sala supo resolver adecuadamente. El proceso de cumplimiento queda fuera de los procesos constitucionales contra resolvimiento, solamente se interpone cuando hay una norma legal o un acto administrativo firme que la autoridad o funcionario no quiere. Por lo tanto, yo contra una resolución judicial no se está ejecutando. No, imposible. En la tutela jurisdiccional efectiva. Pero allí el proceso constitucional que yo tendría que plantear es el proceso de amparo. Pero imposible que se plantee el proceso de cumplimiento. No se puede. Porque el cumplimiento ¿eh? Entonces, a los requisitos para un proceso constitucional contra resolución judicial. Vean ustedes, cuando hablamos de requisitos para plantear un proceso constitucional contra resolución judicial, nosotros nos tenemos que ir directamente al artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ahí está. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional me dice los requisitos, los dos requisitos para yo plantear mi demanda constitucional contra resolución judicial. El primer requisito para plantear una demanda constitucional contra resolución judicial, según lo que establece el artículo 4, es que la resolución judicial afecte o amenace, fíjense,
tutela procesal efectiva. Cuando nosotros hablamos del derecho a la tutela procesal que el Código Procesal Constitucional ha reconocido, pero en virtud, es un derecho que el Código Procesal Constitucional ha reconocido, la tutela procesal efectiva, pero en virtud de la combinación de dos derechos que se encuentran en la Constitución. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso. Tutela jurisdiccional más debido proceso dan como resultado el derecho a la tutela procesal efectiva. Entonces, yo puedo plantear una demanda constitucional contra una resolución judicial cuando se me afecta el derecho a la tutela procesal efectiva. La tutela procesal efectiva, entonces, se encuentra integrada por el derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Aquí hay que tener claro también lo siguiente. Cuando hablamos de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso, estamos hablando de dos derechos que doctrinariamente se conocen como derechos continentes. ¿Qué son derechos continentes? Derechos continentes son aquellos derechos que incluyen, que conglomeran más derechos. Hace un rato hablamos de la libertad individual. La libertad individual, seguro ya cuando han visto habeas corpus, sabrán que también es un derecho continente. ¿Cuántos derechos integra la libertad individual que tutela el habeas corpus? 17 derechos. ¿Y dónde están? Artículo 25 del Código. Ahí está. 17. Derecho continente. La tutela jurisdiccional y el debido proceso, así como la libertad individual, también son derechos continentes. ¿Cuántos derechos integran la tutela jurisdiccional efectiva? El Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso Ramos Hostia, estableció que la tutela jurisdiccional efectiva estaba integrada por tres derechos, tres derechos. Primer derecho que integra la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de acceso a la justicia. Segundo derecho que integra la resolución fundada en derecho. Y el tercer que se ejecute la el derecho a la propiedad, les decía, como presenté yo en algún momento una demanda, y los jueces constitucionales un poco que decían, oye, pero
Yo tengo entendido que el proceso de amparo procede contra una resolución judicial cuando se afecte la tutela procesal efectiva. Y la tutela procesal efectiva, la tutela procesal efectiva, la tutela procesal efectiva es un derecho que conglomera la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Y el derecho a la propiedad, en principio, no tendría nada que ver con esos derechos. Y ahí el problema es que el Código Procesal Constitucional en el artículo 4, efectivamente, si ustedes lo leen, habla de la tutela procesal efectiva y luego te dice los derechos que integran la tutela procesal efectiva. Te habla de los 3 derechos de la tutela jurisdiccional que les he mencionado y de todos los otros derechos que el debido proceso integra, como el derecho a la motivación, defensa, pluralidad de instancia, plazo razonable, juez natural, jurisdicción predeterminada por ley, etcétera, etcétera. Y obviamente no habla de otros derechos fundamentales. Y eso es cierto, porque cuando el Código Procesal Constitucional salió en el año 2004, el Código Procesal Constitucional no pudo, los creadores del código, no pudieron alcanzar lo que el Tribunal Constitucional meses después a la promulgación del Código Procesal, emitió como jurisprudencia vinculante, precisamente para decirnos qué cosa era y qué cosas se iba a entender por debido proceso. Entonces, no es que solamente el juez constitucional se limite a analizar el artículo 4 del Código y decir, oye, la tutela procesal efectiva solamente habla de derechos procesales y no hay ningún otro derecho fundamental. No, porque ahora ese artículo 4 se debe interpretar de conformidad con la jurisprudencia reiterativa del Tribunal Constitucional, que empezó con la sentencia del caso Apolonia Colca. Apolonia Colca es el caso símbolo del Tribunal Constitucional para cuando se trata de amparo contra resoluciones judiciales y para cuando se trata de entender el debido proceso. En la sentencia Polonia Holka, el Tribunal Constitucional dice que el debido proceso, a partir de ese momento, de esa sentencia, iba a tener una doble concepción, una doble dimensión. La dimensión originaria, primaria del debido proceso y que se entiende y se trabaja en el civil law, o sea, en el derecho romano-germánico, que es la familia a la cual nosotros pertenecemos, nos dice que el debido proceso está integrado por todos los derechos procesales, derechos adjetivos que acompañan a una persona en un determinado procedimiento. Hablemos de procedimiento y no proceso. ¿Y saben por qué? Porque acuérdense que la Corte Interamericana ha señalado también en reiterativa jurisprudencia que las reglas del debido proceso judicial no solamente se deben aplicar al proceso judicial, sino que se deben aplicar a cualquier procedimiento en donde estén en juego derechos fundamentales de las personas. Esto es, procedimiento administrativo, proceso político, procedimiento arbitral, proceso militar, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos derechos adjetivos o procesales que acompañan a una persona dentro de un determinado procedimiento pertenecen a la dimensión formal del debido proceso. Y ahí está, pues ¿cuántos derechos integran el debido proceso desde su dimensión formal? Hay un montón. Aprobar, defensa, plural de instancia, plazo razonable, nevis in idem, juez natural, jurisdicción predeterminada por ley, defensa, etcétera, etcétera. Está el artículo 139 de la Constitución y el propio artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Pero en el caso Apolonia Colca, el tribunal también nos dijo de que a partir de ese momento, el debido proceso para nosotros también iba a tener otra dimensión, la dimensión material o sustantiva del debido proceso. Y esta dimensión es una dimensión novedosa,
toda vez que es una concepción del debido proceso que el derecho romano tiene. Por eso que obviamente al principio no se entendía muy bien. Porque esa dimensión del debido proceso la tiene la otra familia jurídica, de la cual ahora nosotros nos estamos familiarizando cada vez más, porque en materia constitucional, digan ustedes, estamos importando instituciones del derecho anglosajón como nunca antes ha sucedido en la historia. El precedente vinculante, el control difuso, el habeas corpus, son instituciones del derecho anglosajón, ya sea norteamericano o inglés. Y por eso es importante que ahora en el derecho constitucional también conozcamos cómo es el derecho inglés, anglosajón, cómo es el common law, el famoso common law. Es importante 250 hojas, lo leí en 2 días, fin de semana, sábado y domingo, del profesor argentino Alberto, ya, y se llama ISO, Historia de la Formación del Continente, por la guerra de Bill of Rights, de la Revolución Gloriosa y todo lo que nosotros conocemos. Es interesante saber cómo se forma el derecho anglosajón. Y tú te vas dando cuenta, conforme vas analizando la historia del constitucionalismo en el Reino Unido, con muchas instituciones que ahora nosotros mencionamos, es el debido proceso anglosajón. Pero no tiene tanto que ver con la concepción formal, con la concepción material. ¿Y qué significa la concepción material para ellos? Para ellos, un proceso judicial no tiene como fin la formalidad. El proceso judicial tiene como fin para ellos la justicia, que el resultado final sea justo. ¿Y qué significa que el resultado final de un proceso sea justo? Que la sentencia sea razonable. O sea, que las partes estén conformes con esa sentencia porque se hizo justicia. ¿Va? En el civil, quien se sale de ese esquema, nulidad o cualquier otro recurso. Nunca estuvo parametrado con la formalidad. El derecho a nosotros nos interesa el resultado, que el resultado sea justo. La formalidad es algo secundario. Si por ahí se rompe algún procedimiento, alguna cuestión de plazo, eso es relativo. Al final lo que interesa es hacer justicia. Por eso también viene la diferencia de las fuentes del derecho. Mientras que en el derecho romano germánico se prioriza siempre la ley por encima de la jurisprudencia, en el derecho anglosajón siempre se priorizó la jurisprudencia por encima de la ley. Ahora en el derecho romano germánico con el concho. Hace 20 años nadie le da importancia a la jurisprudencia. Hoy en día todo el mundo habla de jurisprudencia. Pero es que
nosotros recién estamos entrando a ese fenómeno que en el derecho anglosajón tiene siglos, pero es por el distinto desarrollo histórico de nuestras familias jurídicas. Entonces, para ellos el debido proceso busca que la sentencia sea razonable. ¿Y qué significa que la sentencia sea razonable? Que no afecte ningún derecho fundamental de las partes. Y cuando hablan de derecho fundamental, no están hablando solamente de los derechos procesales, sino de todos los derechos constitucionales. En el caso de Polonia Colca dice, nosotros ya tenemos la dimensión ¿y qué significa que sea irrazonable? Significa de que la sentencia está afectando otro derecho fundamental, cualquier otro derecho fundamental. Y entonces yo puedo cuestionarla vía un proceso constitucional, porque allí se está afectando no el debido proceso desde su dimensión formal, sino se está afectando el debido proceso desde su dimensión material o sustantiva. Esa es la situación. Ah, sí, hay muchas interferencias. El problema, Henry, es que mañana yo tengo clase, también justo a la misma hora para San Marcos. No sé por qué está fallando tanto la red. Y mira, que estoy acá, esto del internet está aquí a mi costado. Me he venido justamente acá a mi segundo piso para poder sesionar, pero parece que no sé por qué las está cargado. Es que como esta es hora punta y acá creo que todo el mundo utiliza internet acá por la zona a esta hora por trabajo, clases. No sé qué tanto podríamos terminar. A ver, de repente hoy día voy a procurar ponerlo más cerca para que no haya tantas Doctor interferencias. René, sí, estaba hablando con los docentes y había la observación de hoy ya estaba muy, la sesión estaba muy interrumpida, entonces se pierde la relación de su ponencia. Entonces, una opción sería también unas diapositivas para poder más o menos colegir, Claro, sí, prepararlas con la diapositiva, porque si no yo se pierde entonces, si no, interesante puedo la ponencia. facilitar las diapositivas y de repente algún material, ¿no? Material extra también, Sí, de mis para clases. para que se puedan guiar más o menos la posibilidad de su ponencia, ¿no? Porque está muy interesante, por cierto. No Pero, sé por qué. sí, a ver, sí, porque hay mucha interrupción, por eso le están haciendo cada Sí, rato. pues sí, ese es el Entonces se pierde problema, la pero hilación de la ponencia porque si bien está sosteniendo, pero acá no se pierde. Entonces, bueno, no se sabe qué es lo que está diciendo a la larga, ¿no? claro, sí, justo yo también me doy cuenta de eso, por eso trato de repetir doble, doble cuando veo que ahí se vuelve inestable. Ok. Como te digo, tengo el router aquí. Dime tú, porque como te digo, mañana tengo clase con un instituto de San Marcos, Doctor, ¿qué justo a la posibilidad si misma lo hora. hacemos el día sábado? No sé. Yo, bueno, le digo a los alumnos, a los chicos, para que puedan participar. Y El bueno, sábado, sábado, sí, eh, un horario que a, usted requiera, en la el tardecita, sábado, ¿qué horas? no sé, Tendría que ser de repente en la mañana. la mañana. Ujú. A ver, voy a preguntarle al doctor allá. Doctores, ¿qué les A pasa? ver, pregunta, o si no, continuamos, como te digo, ya yo les alcanzo también las diapositivas el Ya. Doctores, ¿qué dicen ustedes al respecto? Los que están aquí en el grupo. material. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Suspenderlo o continuamos con diapositivas?
Doctor, buenas noches. Sí, se entrecorta, pero lo esencial se entiende. Sí, 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 o sea, de rato en rato se entrecorta. El tema es que particularmente para mí el sábado y domingo es imposible, ¿no? Entonces yo soy de la idea, dependiendo que diga la mayoría, en mi opinión, que el doctor termine su ponencia y que lo refuerce con algunas No hay problema diapositivas también. para poder entenderlo, ¿no? Sí. Bueno, si Sí, estamos de no acuerdo, sé. yo continúo. Yo, doctor Gómez, entonces así no hay problema. A ver, entonces sería bueno que lo... Ya, entonces, doctor Reina, continuemos y le agradecería que prepare unas diapositivas para que los chicos lo puedan leer también, no sé, como un repaso. ¿Le parece? Sería genial así. Listo, no hay problema. Yo voy a mandarles diapositivas y también material que tengo. Sí, por favor, ya para poder también a la vez Tengo compartir con material los alumnos. sobre Listo, esto. doctor Reinaldo. Ajá. Entonces continuamos. Ya, Muy bien, gracias. perfecto, no hay problema. Ya, Listo, continuamos. continuamos. Ya, listo. Voy, y por ahí vuelve a haber interferencia, no se preocupen. Yo vuelvo a repetir y retomamos la que lo tengo aquí al costado. Me he venido justamente activo material del debido proceso institucional, una resolución judicial que no solo les decía que el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha señalado, y no debió hacerlo porque podría llamarse a confusión, ya no lo ha vuelto a hacer, pero decía de que la dimensión material del debido proceso, él la entendía como sinónimo de un nuevo derecho, el derecho a la razonabilidad de las resoluciones judiciales. Así de derecho a la razonabilidad. Y para empezar, la razonabilidad pues no puede ser considerada un derecho, ¿no? La razonabilidad, igual que la proporcionalidad, son principios aplicables a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay que entender que el debido proceso es formal o material. Y por debido proceso material es cuando precisamente una resolución judicial es irrazonable porque afectaría derechos. Cualquier otro derecho fundamental, punto. Porque hablar del derecho a la razón solo está formada entonces la tutela procesal efectiva, como les digo, por dos derechos, tutela jurisdiccional y debido proceso en sus dos dimensiones, formal y material. Con lo que ustedes se dan cuenta que la tutela procesal efectiva se convierte en un mega y obviamente la que entró en vigencia el código. El artículo 4 entonces debe interpretarse a la luz, de lo que dice el Tribunal Constitucional en el caso Apolonia Conca. Debido proceso formal y material. Entonces, tenemos el primer requisito. Ahora,
Ustedes dirán, oye, y en el habeas corpus, porque ¿cómo es el habeas corpus con el amparo? Ya. Vuelvo a insistir. Si mañana más tarde me afectan la tutela procesal efectiva con respecto a la tutela jurisdiccional, al debido proceso formal en cualquiera de sus derechos o al debido proceso material en cualquier otro derecho fundamental, el proceso a interponer es el proceso de amparo. Porque el amparo es el que protege mayor cantidad de derechos, pues. Pero si mañana más tarde me afectan la tutela procesal efectiva en cualquiera de sus dimensiones, pero siempre, siempre en concordancia con la libertad individual, es habeas corpus. Pero si no se afecta o amenaza la libertad individual, no puedo plantear habeas corpus contra esa resolución judicial. Interpondré el amparo, pero no el habeas corpus. El requisito para el habeas corpus contra una resolución judicial es la afectación o amenaza de la libertad individual. Si no hay afectación a la libertad individual, podrá haber afectación o amenaza de cualquier derecho de la tutela procesal efectiva, pero eso lo corrige el amparo, no el habeas corpus. Eso debe quedar claro, 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 para no equivocar. Porque en la práctica muchos abogados lo que acostumbran a instalar es decir habeas corpus contra resolución cuando se está afectando el derecho a la motivación o defensa en un proceso civil o un proceso laboral. ¿Cómo vas a interponer habeas corpus? Pues allí, ¿dónde está la afectación a la libertad individual? Susténtame. A menos que se afecte la libertad. No, pero se está afectando el derecho a la motivación. Sí, pues, pero eso es amparo. No puede ser habeas corpus, imposible eso. En cambio, en un proceso penal, por ejemplo, si al afectarse el derecho a la motivación se está afectando la libertad individual porque se le está privando de la libertad a esa persona, entonces pues es habeas corpus. Ahí sí, ahí está la conexión. Entonces debe quedar claro eso. Zanjado el primer requisito de proceso constitucional contra resolución judicial, vamos al segundo requisito que se deriva del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Ese segundo requisito es que la resolución judicial sea firme por ejecutoriada, mas no por consentida. Las resoluciones judiciales, si ustedes saben, pueden ser firmes por dos razones, por ejecutoriadas y por consentidas. ¿Cuándo hablamos de una resolución judicial firme por ejecutoriada? Cuando yo impugné, utilicé los recursos judiciales dentro del proceso y ya no hay más que interponer, ya no hay más recursos, ya los agoté todos y considero que la sentencia final me está afectando mi derecho, interpongo la demanda constitucional. Esa es una resolución judicial firme por ejecutoriada. Puede también darse el caso de una resolución judicial firme por ejecutoriada no cuando yo agoté los recursos judiciales, sino cuando el ordenamiento jurídico no me otorga los recursos judiciales. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el antiguo Código de Procedimientos Penales, ustedes saben que el juez emitía su auto de apertura de instrucción, y en el auto de apertura de instrucción ordenaba, por ejemplo, el mandato de detención. Ese extremo de la resolución que ordenaba el mandato, ese extremo de la resolución que ordenaba el mandato de detención era apelable, pero lo que no era apelable era el auto de apertura de instrucción. Por ejemplo, allí, si yo no estaba de acuerdo con el auto de apertura de instrucción porque consideraba que me vulneraba algún derecho fundamental, yo podía plantear una demanda constitucional. Oye, pero eso no es una resolución judicial firme por ejecutoriedad. Sí, sí lo era. No era porque yo haya agotado los recursos judiciales, no pues, sino era una resolución judicial firme porque el ordenamiento no me otorgaba recursos judiciales para cuestionar. Acuérdense que el auto de apertura de instrucción era inapelable. Lo que era apelable era si había o no había alguna medida coercitiva, el mandato de detención, etc. Pero el auto de apertura de instrucción, es decir, la apertura de instrucción, era inapelable.
Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el caso de una resolución judicial firme por ejecutoriada porque el ordenamiento jurídico no me otorga los recursos judiciales. Fíjense qué importante saber eso. Pero también se puede dar el caso de una resolución judicial firme por consentida. Oye, ¿cuándo hablamos de una resolución judicial firme por consentida? Cuando yo, teniendo los recursos judiciales para hacerlos valer, no lo hice. O sea, dejé consentir la resolución. El Código Procesal Constitucional clara y contundentemente dice que yo solamente puedo plantear una demanda de habeas corpus o amparo contra resolución judicial cuando esta resolución judicial es firme por ejecutoriada, no por consentida. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué el código se ha cerrado con lo ejecutoriado? ¿Por qué no se le da la oportunidad de consentir? No se podría, pues. Sería ilógico, sería absurdo. ¿Saben por qué? Porque si yo tuve los recursos judiciales para hacerlos valer en la vía ordinaria y no lo hice, porque yo mismo no quise, entonces, ¿qué voy a reclamar después en la vía constitucional? Sería algo ilógico. En cambio, si yo agoté todos los recursos o no pude impugnar la resolución porque el ordenamiento no me ofrecía los recursos, entonces yo sí puedo cuestionar la resolución vía constitucional. Allí sí hay excusa. Allí sí hay una justificación. Pero en el otro lado no, pues. Entonces, por eso el código elimina esa figura. Sin embargo, fíjense ustedes, el Tribunal Constitucional a veces cumple a rajatabla el código, pero a veces suceden cosas extrajurídicas, un poco abruptas, políticas, intereses, que hacen que el Tribunal Constitucional se maneje de manera errada y termine por hacer excepciones, por relativizar reglas procesales, pero no por una justificación jurídica, sino por una cuestión o justificación política. Nadie discute que el Tribunal Constitucional es un órgano político y jurídico, eso queda claro. Pero si se trata el Tribunal Constitucional de sopesar lo político y lo jurídico, yo creo que el Tribunal Constitucional como órgano jurisdiccional y supremo intérprete de la Constitución, el guardián número 1 de la Constitución, debe hacer prevalecer la parte jurídica sobre la parte política. Es un gran problema, no solamente en nuestro Tribunal Constitucional, esto ocurre en todas partes, hasta inclusive en la sacrosanta y reconocida Corte Suprema Norteamericana que actúa como Tribunal Constitucional en los Estados Unidos. También ha sucedido, porque finalmente, señores, también hay que entender otra cosa, pues. Los magistrados del Tribunal Constitucional no son dioses del Olimpo, son seres humanos como nosotros y nos podemos equivocar, podemos tener intereses y podemos también priorizar ciertas cuestiones políticas sobre las cuestiones jurídicas. No debe ser, pero finalmente es. Y yo creo que eso sucedió con esto que les voy a mencionar. Hasta el año 2012, 13, el Tribunal Constitucional, 2015-2016, el Tribunal Constitucional era enfático y totalmente claro, lo dejaba entrever en todas sus sentencias, que un proceso constitucional, ya sea de habeas corpus o amparo, solamente procede cuando la resolución judicial es firme por ejecutoriada. No hay otra posibilidad, señores, porque si no desnaturalizaríamos la figura excepcional del proceso constitucional contra resolución judicial. Eso es lógico, eso es cierto. Eso es cierto, porque se podría desnaturalizar. Los procesos constitucionales, lo ha dicho el tribunal una y otra vez, no vayan a considerarlos como una cuarta instancia, no son cuarta instancia. Para que proceda una demanda constitucional contra una resolución judicial, hay que acreditar, justificar total y absolutamente
que hay una afectación o amenaza cierta e inminente a un derecho. Yo no puedo cuestionar la resolución judicial vía amparo porque a mí yo no estoy de acuerdo con la sentencia y simplemente porque no estoy de acuerdo utilizo el amparo o el habeas corpus. No, yo tengo que acreditar que los fundamentos de la sentencia judicial están afectando mis derechos fundamentales y tengo que justamente dar coherencia, dar correlación a lo que yo estoy mencionando. Que la ejecución de esta resolución, que la emisión de esa resolución directamente está afectando a mis derechos. Porque si no, obviamente el proceso constitucional de habeas corpus o amparo estaría utilizándose o se estaría convirtiendo en una cuarta instancia. Y eso no se puede. Sin embargo, en el 2015-2016, el Tribunal Constitucional modificó su criterio y lo ha modificado de tal manera que ahorita es una incertidumbre, ¿eh? Una incertidumbre. No ha emitido precedente, pero ojo, hay dos sentencias del tribunal que ya dan que pensar. Claro, ya el tribunal ha dicho, eso es teórico, que cuando son 3 resoluciones reiterativas son jurisprudencia vinculante. Acá estamos hablando de 2, y ahí nomás en 2 se han quedado. Pero cuidado, eso también afectaría el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque en mi caso no es de personajes políticos, no me priorizan a mí, a ellos sí. Cuidado que eso sería una afectación del derecho a la igualdad por parte del propio Tribunal Constitucional. Y yo en algún habeas corpus o amparo, que espero lo tienen en trámite hace un año, y me han notificado hace 15 días vista de la causa para agosto, dice para agosto, y yo presenté mi recurso de agravio a finales del año 2019, miren cuánto tiempo está pasando, y justamente cuestionaba eso. A ver, vamos a ver qué me van a decir a mí, porque mi caso no es de un personaje político conocido, como sí lo es en estos dos casos. Y si en mi caso me dan la razón, entonces ya lo que dicen sería jurisprudencia vinculante. Por lo tanto, se aplicaría para otros casos también. ¿Qué pasa? En el año 2015-2016, ustedes se acordarán, Nadine Heredia y Ollantumala interpusieron habeas corpus contra sus privaciones de libertad. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron en la cárcel, la expareja presidencial estuvieron en la cárcel, y entonces ellos interpusieron un habeas corpus. Pero curiosamente, también en la vía judicial ordinaria, habían interpuesto recurso de casación ante la Corte Suprema en la vía penal para impugnar su resolución que ordenaba el mandato de detención de ambos. Entonces, mientras la Corte Suprema todavía no resolvía, ellos paralelo habían interpuesto un habeas corpus. En primera y en segunda instancia, el Poder Judicial, siguiendo la línea jurisprudencial del tribunal y siguiendo lógicamente lo que dice el Código Procesal Constitucional en el artículo 4, le habían declarado improcedente la demanda. Y básicamente, ¿por qué? Oye, la resolución judicial todavía no es firme, toda vez que hay un recurso de casación en trámite y que la Corte Suprema, espérate que la Corte Suprema resuelva. Y una vez que resuelva, ya, pues ya la resolución es firme, ya ahí recién cuestiónala, pues, pero estás paralelamente, claro, acá en el habeas corpus no existe vía paralela, pero obviamente no te lo estamos declarando improcedente por eso, te lo estamos declarando improcedente, ¿por qué? Porque el artículo 4 dice que una resolución judicial solo se puede cuestionar cuando sea firme por ejecutoriada, y en este caso todavía la resolución judicial no es firme, toda vez que hay un recurso de casación en trámite en la Corte Suprema. Resulta que el caso llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, de una manera, no sé, yo creo que fue político esto, evidentemente, se sacaron de la manga, como los magos, el conejo mágico, ¿no? Del sombrero salió el conejo mágico a favor de Ollanta y Nadine. Y el tribunal construyó toda una teoría, por cierto, totalmente fofa, falta de justificación, creo yo, contundente y meritoria, para relativizar el artículo 4. Y dijo el Tribunal Constitucional lo siguiente, que sí, pues, efectivamente, el artículo 4 habla de que una resolución judicial, para que sea cuestionada vía constitucional, tiene que ser firme por ejecutoría. Es decir, que se hayan agotado todos los recursos judiciales o que
el ordenamiento no te otorgue los recursos. En este caso, dijo el tribunal, es cierto, todavía hay un recurso judicial en trámite en la vía ordinaria, que es el recurso de casación, y que está por resolverse en la Corte Suprema. Sin embargo, dice el tribunal, nosotros tenemos que apelar al principio pro homine, al principio pro actione. Pro homine a favor de la persona, pro actione a favor del derecho. Y en combinación del principio pro actione y del principio favor processum, del principio pro homine y del principio pro actione a favor processum, nosotros, en este caso, fíjense, nada más eso, en la combinación del principio pro homine y el principio pro actione, vamos a establecer una excepción al artículo 4. Y a partir de ahora vamos a crear la excepción que se llama resolución judicial firme sobrevenida. ¿Cómo es esto de la resolución judicial firme sobrevenida? Una resolución judicial firme sobrevenida será aquella resolución judicial que todavía no es firme, pero que ya el fuero ordinario va tarde o temprano, más temprano que tarde o más tarde que temprano va a resolver. Y por una cuestión de principio pro actione, de tutela urgente del derecho, no podemos esperar pues a que resuelva. Porque igual va a resolver, igual va a resolver, igual va a resolver. Entonces, vamos a plantear una excepción. Y vía esa excepción, entramos al fondo de la controversia. Y vamos a analizar si esta demanda es procedente y toda vez que es un habeas corpus, no vamos al fondo. Y acuérdense que el tribunal les terminó dando la libertad a Nadine y a Ollanta. Y esa sentencia es muy criticable, por cierto, muy criticable. Yo nunca estuve de acuerdo con esa sentencia porque el tribunal, primero que hacen una excepción que como ustedes pueden leer la sentencia, no tiene mayor justificación, oiga, que por el principio, ¿cuántas veces por el principio pro actione a favor? Entonces que relativicen todo el código en virtud del principio pro homine y el principio pro actione. ¿No? Y dos, que cómo van a hacer una excepción que dice por la urgencia, pero si todos los casos son urgentes. O sea, mañana yo también podría utilizar esa argumentación tan escueta, tan trivial, para poder pasar cualquier cosa. Porque hay resolución judicial sobrevenida. Oye, y para empezar, ¿cómo sabes lo que va a resolver la Corte Suprema? O sea, ya estás partiendo de la idea que la Corte Suprema va a denegar. ¿Eso no ya es un adelanto de posición también, de opinión, por parte del tribunal? O sea, un absurdo. Y acuérdense que en la sentencia de Nadine y Ollanta, el tribunal se metió a analizar la parte de la investigación del proceso penal y comenzó a decir que los medios que el fiscal había eran medios inverosímiles, no eran suficientes. Como juez penal, ¿cuántas veces el tribunal ha dicho que no se puede en un proceso constitucional analizar el mérito de lo que fue la causa del proceso judicial ordinario? Se vulneró allí todo. Finalmente declararon fundada esa demanda. Pero el Tribunal Constitucional nunca puso precedente ni que eso era jurisprudencia. Dijo que solamente la excepción funcionaba para este caso, vulnerando ya el derecho a la igualdad, porque por para un caso nada más, oiga, por favor. Pero el tribunal no contó que meses después llegaría un habeas corpus casi idéntico a ese. Y ahí sí, ¿cómo salvaban la situación? Porque ese habeas corpus también era mediático y venía de otro personaje político, que curiosamente ahorita es candidata a la presidencia de la República en esta segunda vuelta. El caso Keiko Fujimori. A Keiko también le ordenaron mandato de detención. Y sucedió lo mismo que en Ollanta con Nadine. Interpuso los recursos judiciales en la vía ordinaria y el caso llegó a la Corte Suprema. Pero estando en la Corte Suprema y la Corte Suprema todavía no resolvía, habían metido un habeas corpus también. El habeas corpus corrió más rápido y llegó al tribunal. En primera y segunda instancia, el Poder Judicial le declaró improcedente. Y por más que la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana, se había agarrado ya del caso Nadine y Ollanta. Y oye, pero el tribunal ha dicho que hay una resolución judicial sobrevenida, que el artículo 4 no interesa. Así, no interesa.
Ese es el problema, pues, el tribunal. No interesa. Los jueces dijeron, doctora, eso no es jurisprudencia vinculante, porque el tribunal lo ha dicho, ha hecho casi una excepción, y que los jueces constitucionales, entonces, por eso podemos hacer valer cuando nosotros consideremos esa excepción. Para nosotros, en este caso, no. Juliana dijo, oye, pero es idéntico. Derecho a la igualdad. Los jueces no hicieron caso. Llegó el caso ante el tribunal. Ahí, pues, el tribunal, ¿qué tenía que decir? Si ya había dicho sí para uno, y el caso era idéntico, no iban a decir, no, aquí no funciona eso, esa excepción no debió ser. ¿Qué hizo el tribunal? Confirmó la excepción. Sí, pues efectivamente nosotros hemos que en este caso también se está. Me están afectando el derecho. No puedo esperar al pronunciamiento de la Corte Suprema. ¿Y qué hace el Poder Judicial? ¿Y qué hace el propio tribunal? Les deniega la demanda por el artículo 4. Pero ahora hay dos supuestos. Hay un supuesto en dos sentencias, perdón. No ha vuelto a mencionar el tribunal. Como les digo, hay una vista a la causa en agosto de un caso idéntico a esos dos, de una patrocinada mía que no es mediática, no es política, no es nada. Y yo he invocado efectivamente esa causal de resolución judicial sobrevenida. A ver qué me van a decir a mí. Ah, me van a decir que no, entonces a mí. Porque ella ha presentado su recurso de casación que está en trámite, pero por una cuestión de tutela urgente, nosotros nos hemos ido a la vía del amparo. Y el Poder Judicial en primera y segunda instancia la ha denegado, precisamente porque la resolución judicial no es firme. Y obviamente cuando yo presenté de Ollanta y Nadine, fíjense, o sea, que lo que va a tener que hacer el tribunal en mi caso, en otro, es, ya puso la excepción, ya no puede dar vuelta atrás, porque eso sería vulnerar el derecho a la igualdad, terriblemente. Yo creo que lo que va a tener que hacer el tribunal es determinar las causales específicas. No me venga pues con principio proacción o principio favor proceso, porque eso todo el mundo lo va a invocar. Tiene que señalar que en base a esos principios, en qué casos se puede aplicar esto de la resolución judicial firme por sobrevenida. Porque si no, como les digo, se va a crear una carga procesal. Ya los juzgados están saturados de carga procesal y les va a crear un problema a los jueces. Tiene que definir. Tirarse para atrás, retroceder y decir, no, ya no, sería abiertamente una afectación que yo quejaría
a nivel internacional y me iría a la Comisión Interamericana, porque diría, oye, este tribunal es político. O sea, para dos políticos sí le da, y a otras personas que no son políticas ya misteriosamente de la noche a la mañana cambia de jurisprudencia. Eso no es ser imparcial, eso no es hechos, no primar la jurisdicción. Vamos a ver, si es de repente es otro problema. Bueno, entonces tenemos los dos requisitos: tutela procesal efectiva, afectación o amenaza, y la resolución judicial firme por ejecutoriada con el asterisco arribita, ¿no?, de la excepción creada del tribunal en el caso Nadine Ollanta y en el caso Keiko Fujimori, de la resolución judicial firme por sobrevenida, donde no sabemos si el tribunal la va a convertir en jurisprudencia o simplemente se ha dado para estos casos o se dará para otro, ya no sabemos en realidad qué va a pasar. Habrá que esperar. Pero ahí está la excepción. Cuidado a los jueces que ven habeas corpus amparo contra resoluciones judiciales, no se vean sorprendidos con esto, ¿no? Porque efectivamente el tribunal lo ha dicho, ya queda, ahorita está en criterio de cada órgano jurisdiccional resolver si siguen la línea del tribunal o aplican directamente lo que dice el código y la jurisprudencia anterior del tribunal, porque como le digo, estas dos sentencias no son jurisprudencia todavía, ni menos precedente. Hay que esperar que el tribunal emita una tercera sentencia de la misma magnitud para que ya se pueda decir, ah, no, esto ya es una jurisprudencia vinculante y ya pues definitivamente el tribunal ya hizo la excepción. El gran problema es que no ha establecido cuáles son las causales y, como les digo, le va a generar un tremendo problema a los juzgados. Los abogados, por otro lado, tienen la virtud de tener esa excepción. Fundamenten bien. Tampoco no es que, ya, de frente nomás, vamos al habeas corpus del amparo está, y dejemos de lado el proceso judicial ordinario. No, cuidado, hay que fundamentar también bien. Porque ahorita el juez constitucional es el que tiene la potestad de decidir si va o no va. Lo puede negar, nadie puede decir que está mal. Porque todavía es una jurisprudencia vinculante, ¿sí? En cuenta, en el caso ya no del habeas corpus, sino solamente del amparo contra resolución judicial. Ya dijimos que en el caso del habeas corpus contra resolución judicial, solamente el habeas corpus procede cuando se afecta la tutela procesal efectiva en concordancia con la libertad individual. Y además la resolución judicial tiene que ser firme por ejecutoriada. Ya sabemos con la excepción esta que, bueno, ahorita está en criterio de los jueces constitucionales determinar aplicarla o no. Habeas corpus. Solamente es aplicable es el requisito del plazo prescriptorio para interponer una demanda de amparo contra resolución judicial. En el habeas corpus no, porque el habeas corpus no tiene plazo prescriptorio. Entonces, si yo planteo una demanda de habeas corpus contra resolución judicial, solamente tengo que cumplir los dos requisitos que he mencionado: afectación o amenaza a la tutela procesal efectiva en concordancia con la libertad y que la resolución judicial sea firme por ejecutoriada. En el caso del amparo, además de esos dos requisitos, yo tengo que analizar y cumplir con el requisito del artículo 44, que es el plazo prescriptorio. Yo les había mencionado en la clase pasada que precisamente hablamos de las causales de improcedencia de los procesos constitucionales, de que en el artículo 44 hay tres plazos para el amparo: el plazo ordinario 60 días, el plazo de 30 días para resoluciones judiciales y aquellos supuestos donde no se aplica el plazo: omisiones, amenazas y afectaciones de tracto sucesivo o ejecución
continuada. Bien, lo que establece el código es 30 días hábiles, pero dijimos que ahí había una confusión, una malísima redacción en el código, porque decía que el plazo para interponer amparo es 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente. No, dice, el plazo para interponer amparo contra resolución judicial se computa, dice, a partir del día siguiente notificada la resolución judicial firme. Dicho plazo concluye 30 días después de notificada la resolución, cúmplaselo decidido. Obviamente que la redacción era pésima, porque ahí te confundes. ¿En qué momento computo el plazo entre la resolución judicial firme o la normal, el término decidido? Decidido es para procedimiento administrativo, no por proceso judicial. Bueno, recordando, porque el Tribunal Constitucional hasta el año 2010, señalaba de que el plazo se contaba para como les comentaba, 30 días nada más y listo. Básicamente porque yo tengo mi derecho a la seguridad jurídica como ganador legítimo de un proceso judicial. Y eso era precisamente lo que el Tribunal Constitucional establecía, y yo creo que era correcto. Sin embargo, en el 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia donde cambió esto que les estoy mencionando. La sentencia del caso Máximo Valeriano. No se preocupen de los números de la sentencia, porque como les voy a alcanzar las diapositivas, ahí está detallado el número del caso y todo ello, así que tranquilos, no hay problema. La sentencia del caso Máximo Valeriano, una sentencia emitida en el año 2010. En el caso Máximo Valeriano, el Tribunal Constitucional cambió de jurisprudencia y dijo de que a partir de ese momento, en virtud del principio pro omni y el principio pro actione, la interpretación del artículo 44, porque habían dos formas de interpretarlo, los 30 días contados a partir del día siguiente notificada la resolución judicial firme, o los 30 días contados a partir de notificada la resolución cúmplase lo ejecutoriado, para el tribunal, en base al principio pro actione y el principio pro homine, la interpretación era la más favorable a la persona. ¿Y la más favorable cuál era? Que los 30 días se computen a partir del día siguiente de notificada la resolución, cúmplase lo ejecutoriado. Oye, tribunal, pero ¿y el otro lado? Bueno, pues voy a exhortar a los jueces de que por favor no demoren mucho en emitir esa resolución, cúmplase lo ejecutoriado, que lo hagan en el menor tiempo posible. Ustedes saben que a veces en los juzgados esa resolución se puede demorar hasta un año. Y eso es un gran problema. Claro, ahí el ganador del legítimo del proceso judicial tendrá que estar detrás para que emitan la resolución lo más antes posible y a partir de ese momento computar los 30 días para estar ya totalmente seguro de ser el vencedor y ya que nadie cuestione esa posición de ese proceso judicial. Porque si no, como les digo, el que puede interponer el amparo tiene abierto todo el tiempo para interponer su demanda judicial. Ahora, su demanda constitucional contra esa resolución judicial. Ahora,
el Tribunal Constitucional precisa en el caso Máximo Valeriano dos cosas importantes. Primero, y creo que una de ellas es también bastante importante. La primera, de que el que va a interponer la demanda constitucional puede interponer la demanda desde el momento que toma conocimiento de la resolución judicial que le afecta, o sea, de la resolución judicial firme. Desde ese momento él puede interponer la demanda constitucional sin necesidad de esperar la resolución cúmplase el ejecutoriado. Lógicamente, si requiere tutela urgente no puede demorar, pues, ¿no? Pero eso ya es a criterio del afectado. Pero si interpone la demanda no se computa plazo prescriptorio, porque estamos diciendo que el plazo es a partir de la resolución cúmplase lo ejecutoriado. Y en segundo lugar, y ahí voy a lo importante, es que el tribunal dice, los jueces constitucionales también tendrán que analizar si los recursos judiciales que se han interpuesto contra esa resolución judicial y que dicen, pues, que son recursos judiciales que hacen que la resolución sea firme, en verdad hayan sido recursos que tengan el efecto o que hayan tenido el efecto de revertir la sentencia. Porque si son recursos que no tienen el efecto de revertir lo que dice la sentencia y solamente se han interpuesto para estar dentro del plazo, para buscar el plazo para ir al amparo, entonces también se tienen que denegar. Vean, por ejemplo, un caso así. Proceso judicial de desalojo. Primera, segunda instancia, va a la Corte Suprema. La Corte Suprema deniega el recurso de casación y la sentencia es fundada. Procede el desalojo. Se baja de la Corte Suprema, ya denegado el recurso de casación, la parte perdedora, que era el demandado, entonces baja al juzgado original y el juzgado original emite una resolución de orden de lanzamiento judicial. Correcto. Se da la orden de lanzamiento judicial y el afectado, o sea, el perdedor de ese proceso judicial, toda vez que ya se le pasó el plazo para cuestionar el recurso de la sentencia de segunda instancia, a través de la cual interpuso recurso de casación y este fue denegado, ¿qué hace? Como ya se le venció el plazo y ya hay una orden de lanzamiento judicial, ¡pum! Interpone un recurso de apelación contra la orden de la proceso por aquí, no, perdón, no interpone un recurso de apelación, interpone un escrito, una solicitud para detener el desalojo. Obviamente el juzgado saca una resolución, presenta una solicitud de nulidad de la orden de lanzamiento. No tiene ni pies ni cabeza, oiga, esto, nulidad, eso ya pasó, ahorita estamos en lanzamiento. Y lo emiten una resolución, el juzgado. No, improcedente su recurso de nulidad. El afectado interpone recurso de apelación. Sube a la sala y la sala no tiene razón de ser el recurso de apelación. Improcedente el recurso de apelación. De la nulidad que presentaste contra la orden de lanzamiento. Listo. Ya recurso de casación. Al no negarme mi recurso de nulidad, me están afectando mi derecho al debido proceso y lo presenta dentro de los 30 días. En el fondo, lo que la persona quiere es tumbarse el proceso de desalojo. Porque el recurso de nulidad y la apelación, eso solamente es la excusa, porque a él ya se le había vencido el plazo para interponer amparo. Reclamo. Pero lo que ha hecho es buscar la estrategia para meterse al amparo.
El Tribunal Constitucional dice de que, por ejemplo, presentar ese tipo de recursos para luego plantear una demanda de amparo sobre texto que está dentro del plazo prescriptorio es totalmente puesto el recurso, el supuesto recurso de nulidad, en realidad no tenía ningún efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Revertirlas. Lo que tú estás buscando es la manera de ingresar al plazo para plantear la demanda de amparo. Y eso pues ya es totalmente errado. Entonces el Tribunal Constitucional le dice a los jueces, ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, de que se busquen interponer recursos que en la práctica no van a revertir la sentencia. Eso es improcedente, no se puede. Ya no, porque esos recursos nulidad, lo que sea, por ejemplo, en el proceso principal. Es un absurdo lo que están queriendo hacer. Entonces, en el caso Máximo Valeriano, el Tribunal Constitucional les encomienda a los jueces constitucionales estar muy atentos a los tipos de amparo contra resoluciones judiciales que se interpongan cuando se trata de argumentos en donde uno se da cuenta que se han planteado recursos judiciales ineficaces, recursos judiciales inconducentes, recursos judiciales que no van a revertir de ninguna manera el proceso principal y que más bien lo que están generando es armando la estrategia para ingresar al amparo, para buscar cuestionar la sentencia principal cuyo plazo prescriptorio ya venció, es más, de repente ni siquiera interpusieron el recurso pertinente y buscan la manera de ingresar, porque se dan cuenta que en el amparo tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, eso los jueces constitucionales también tienen que tener muy, muy presente. Muy bien, señores. Disculpen el tema este de la red, no entiendo, miren, les mostraba que acá está el router, no sé si lo pueden ver acá al costado, no sé por qué ha habido este problema en la red. Justo me subió acá a mi segundo piso para poder transmitir sin interrupción y miren que he terminado interrumpiendo más que cuando estaba abajo en mi primer piso, en la oficina de abajo. Pero bueno, espero que con las resoluciones judiciales y no se preocupen, que no se preocupen, les menciono que de todas maneras les voy a alcanzar con Henry mañana, más tardar, todas las diapositivas y material sobre esta clase para que obviamente pueda suplir las interferencias y los cortes que han habido. Mil disculpas, muchas gracias a Inlades y si tienen alguna pregunta, alguna situación, bueno, encantado de absolverlo. Doctor, en este tema del plazo para interponer la demanda de acción de amparo contra resoluciones judiciales, realmente con esa resolución que usted ha indicado, pues se trastocó lo que realmente disponía el Código Procesal Constitucional, ¿no? Porque el Código dice de notificar la resolución, pues cuya acción de amparo se quiere interponer, que eso debe ser lo correcto, porque pasa pues que a veces regresan los expedientes a primera instancia y a ver si sacan pues la resolución de ejecutoriada y si notifican. Ese es un tema. Ahora, yo particularmente tuve un caso de una acción de amparo que después de 2 años me interpusieron porque no le habían notificado, no habían sacado la resolución, no, es más, no habían sacado la resolución de ejecutoriada. Y no habían notificado, obviamente, porque no había resolución. Pero el que interpuso la demanda dijo, pues no me han notificado y estoy dentro del plazo. Claro, mi contestación fue que él había participado del proceso durante 2 años ejecutando la sentencia, contestando la petición porque era el demandado,
y me dieron la razón indicando que él había tomado conocimiento de la resolución, ¿no? Mm. Pero genera ese tipo de cosas, porque si uno aplica Claro. literalmente, a mí no me notificaron, pero doctor, yo tengo mi plazo, podría decir él. No sé en qué, de repente apeló, no sé en qué estado estará. Corríjame, doctor, si me equivoco. Hay otro asunto, creo que hay una sentencia del TC que dice que para demandar la acción de amparo hay que adjuntar la constancia de notificación de la resolución que notifica la cúmplase el ejecutoriado como un requisito de admisibilidad o de procedibilidad. A ver, yendo a lo primero es importantísimo. Efectivamente, se generan pues todos estos problemas, porque, o sea, si vamos directamente a lo que a la norma, a lo que dice el Tribunal Constitucional, la interpretación que hace el tribunal, yo diría, no me han notificado, estoy dentro del plazo, corre. Entonces, obviamente que se pueden generar esos problemas, pero los jueces constitucionales, obviamente ahí entra pues el criterio, ¿no? Por ejemplo, en su caso, tomó conocimiento. Si tú tomó conocimiento, yo creo que la forma acá hay que buscar también salvaguardar, ojo, los procesos constitucionales salvaguardan derechos fundamentales y se entiende que los derechos fundamentales son de las partes también. O sea, no solamente es el afectado, también hay que ver al otro lado, y en el otro lado hay un ganador legítimo y un proceso judicial ordinario, donde hay un derecho fundamental también que hay que proteger, que es el derecho a su seguridad jurídica. Si no, entonces la seguridad jurídica la tiramos al tacho y ya que pase todo. O sea, ahí también entra mucho el criterio de los jueces constitucionales. Y tiene que ver con lo que acabo de decir último, ¿no? De esos recursos judiciales inconducentes que se interponen solamente para meterse al amparo. Ahí yo ya. Pero apreciado doctor, no es jurisprudencia ni precedente. Lo ha dicho en alguna sentencia por allí, pero no lo ha vuelto a repetir más. Y yendo a lo que dice el Código Procesal Constitucional, y yendo al abundante directamente del proceso, en todo caso, es como un medio probatorio para tener certeza, ¿no? A ver, quiero ver cuándo me notifica, decirse que no, improcedente, ¿no? Habría que ver ahí también la situación, porque no es un requisito de procedencia. Es, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Reinaldo, creo que vamos a dar por concluido la sesión de hoy. Doctores, damos por concluida la sesión de hoy. Nos vemos el próximo Henry, martes. se había ido la señal. Sí, me di cuenta, estaba pésima la señal. Doctor, Sí. más bien quisiera encarecidamente enviar las diapositivas para poder complementar la ponencia Claro, y la anterior también. ¿Sí? claro que sí, claro que sí. Mañana más tardar te mando todo el material Por y por favor. favor lo compartes con los doctores. Mil disculpas con esto, pero a ver, ese es el problema de estos cursos virtuales, que la red es un desastre. Por eso yo prefiero mil veces lo Estamos de presencial. acuerdo, estamos de acuerdo, totalmente de Ese acuerdo. es el problema. Todos los participantes estamos de acuerdo en ello.
Doctor. Sí. Doctores, disculpe el caso nuevamente, es un problema ya fortuito, Sí, sí. ajeno a nuestra capacidad, y le damos la muy buenas noches. Doctor Reinaldo, gracias por todo. Gracias, Henry. Bueno. Buenas noches también para ti. Cuídate. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.